hoy muchos estudiantes de la escritura comentan que lo que se celebra hoy no tiene absolutamente casi nada que ver con lo que se celebraba bíblicamente con relación a estas fiestas. Yo no sé si la religión es así, la religión cambia, pero nosotros tenemos siempre una guía, tenemos nosotros un mapa que es el que nos va a ayudar siempre a permanecer en los caminos del Eterno, y es su palabra. Siempre ir a la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que la palabra del Eterno nos enseña? Y con relación a este tiempo que estamos viviendo, estamos celebrando las fiestas grandes. Estos periodos no son periodos comunes, y este periodo nos está preparando para celebrar las grandes fiestas. Pero ¿cómo era que se celebraban esas fiestas en el tiempo del Mashiach? ¿La Torá dice cómo se celebraban esas fiestas? Claro, es en la Torá donde encontramos no solamente el mandamiento, sino también cómo era que el pueblo celebraba todas estas festividades. ¿Y cómo era esto en el tiempo del Mashiach? ¿Cómo él habló de estas fiestas en su tiempo? Hemos hablado en el pasado muchos temas con relación a esto. Hay temas ya grabados, escritos, pero hay veces que hay que hablar de diferentes ángulos para poder entender la misma verdad. Y estamos ahorita ante una de las grandes festividades, incluso para el pueblo yehudí, dice que es las dos más grandes fiestas, Yom Teruah y Yom Kippur. Pero hoy vamos a ver en el contexto de la vida del ministerio de el Mashiach Yeshua, cuando él estuvo aquí en la tierra. Cuando vemos las cosas desde el punto de vista de nuestro Salvador, cómo él lo practicó, cómo él lo vivió, cómo él lo enseñó, esto es asombroso, esto es renovador para nuestra emuná. El hecho mismo de la encarnación, el hecho mismo de ver de los milagros más grandes de la vida de Yeshua, ese misterio de la encarnación, este es uno de los grandes misterios que para unos trae vida, pero para otros es una piedra de tropiezo. Es en la literatura misma del pueblo judío que habla claramente que Elohim debía hacerse carne. Esto está en la literatura judía, así como está en el Brit Hadashah. En el Brit Hadashah parte diciendo justamente eso: y aquel verbo se hizo carne. Y aquel verbo que era Elohim mismo, ese verbo que era Adonai mismo, ese verbo que era desde el principio, es el verbo que se encarna, es Elohim que se encarna. Y esta es de las grandes verdades, de las más maravillosas verdades cuando lo consideramos, cuando pensamos en este gran hecho. ¿Cómo es que nuestro Padre, nuestro Creador, ahora toma forma humana, toma carne humana? Y reflexionar sobre esto es asombroso. Reflexionar sobre esto es maravilloso. Y cuando reflexionamos sobre la vida terrenal de Adonai, o sea, cómo él vivió, el mismo Nagmimón, Nicodemo, él dijo: nadie puede hacer las cosas que tú haces si Elohim no está con él. Él lo vio de esa manera. Elohim tenía que estar en la vida de Yeshua. Elohim tenía que ser el mismo para que ocurrieran todas las obras que él hacía. Y como dice el Brit Hadashah, es que lo que está escrito no fue todo lo que hizo Yeshua. Si se escribiera todo lo que él hizo, si se escribiera cada uno de sus hechos, si se registrara
cada cosa, no cabrían los libros en el mundo de lo que hizo Yeshua. Lo que está escrito en la Betzorá, lo que vemos en los evangelios, son casos únicos que se han apartado. Fueron algunos casos que el Ruach seleccionó para nosotros, pero la obra que él hizo es asombrosa. La obra es increíble. Y si él ordenó que se celebraran estas fiestas, tenemos que ver cómo él lo hizo. Y Yeshua celebró todo esto desde un concepto totalmente judío. Él estaba en casa de Yehudá, fue ahí donde él desarrolló todo este ministerio. Y esto debe a nosotros llamarlo la atención. Para el pueblo yehudí lo más importante en sus días era el templo. El templo era el centro de la adoración del pueblo yehudí. Era ahí donde el Eterno había ordenado que el pueblo debía reunirse 3 veces al año, para Pesach, para Shavuot, para Sukkot. Era el centro de las festividades que el Eterno había ordenado. Era el centro de adoración del pueblo. Era ahí donde el pueblo tenía que acudir. Era el lugar de oración, era el lugar de adoración. Y Yeshua lo vemos frecuentemente también teniendo actividades ahí en el templo. Él desarrolló su ministerio y vemos en su ministerio continuamente él visitando el templo, enseñando en el templo, aún desde los 12 años. Él vivió ahí. Uno dice, ¿qué tenía que ver Yeshua y el templo? El templo era algo muy importante para el pueblo yehudí. O sea, sin el templo prácticamente no puede haber judaísmo, porque es ahí donde el Eterno aceptaba los sacrificios, las ofrendas. Por ejemplo, los principales sacrificios para Yom Kippur tenían que ofrecerse en el templo, no se podía en otro lugar. Y Yeshua frecuentemente él se relaciona con el templo. Y vamos a ver por qué Yeshua lo relaciona. Al nosotros meditar sobre todas estas cosas y meditarlo de verdad, no solamente oírlo, sino meditar en esto que estamos hablando. ¿Cómo es que más de 365 profecías estaban anunciando la venida del gran día de Adonai a esta tierra? Él lo había profetizado por los profetas que él mismo sería nuestro Salvador. No es una ni dos, son 365 profecías. 330 profecías están en el Tanaj. Y 35 profecías adicionales están en otros libros. 365 profecías con relación a quién sería el Mesías. Para el pueblo yehudí y para el Israel del segundo templo, él tenía que ser el mismo Elohim. Entonces esto es muy importante. La venida de Yeshua cambió totalmente el mundo, cambió la visión de Israel, cambió el servicio. Este mundo que recibió su presencia, él lo ha cambiado y lo ha cambiado para siempre. Estamos acercándonos a Yom Teruah. ¿Cómo hizo Yeshua estas festividades? ¿Cómo él vivió estas festividades? En el calendario del Eterno, este es el 7º mes del año. En el calendario judío es el mes de Tisri, que es el 7º mes del año. Es el 7º mes en el calendario del Eterno, es el 7º mes, o el mes de Tisri, en el calendario judío. Hay varias fechas que podrían llamarse Año Nuevo, porque este tiempo no es conocido como lo enseña la Torá. La Torá dice que este tiempo era el tiempo de Yom Teruah,
el tiempo de tocar las trompetas, pero en el judaísmo se conoce como Rosh Hashanah, como cabeza de año. Es el aniversario del año civil israelí. Lógicamente bajo un nombre diferente, en Rosh Hashanah. Y luego de Rosh Hashanah vienen los días de temblor, que son los 10 días que nos llevan a Yom Kippur, el día de la expiación. Aunque Yom Kippur, la mayoría de la gente hace énfasis en el ayuno, y sí, es un día de ayuno, es un día de afligir nuestras almas, pero Yom Kippur es el día de la expiación. Aún Yom Kippur significa eso, el día de la expiación. Y es como lo describe el libro de Levítico cuando nuestro Padre ordena esta cita, este moed, en Levítico 23, 23 al 28. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, en el séptimo mes, el primero del mes será para ustedes un día de descanso completo, para recordatorio, una convocación kadosh, anunciada con toques de shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Y habló Adonai a Moshe diciendo, el 10º día de este mes es Yom Kippur. Tendrán convocación kadosh, se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. No harán ningún tipo de trabajo en ese día porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Adonai su Elohim. Entonces Yom Kippur es para hacer expiación. Yom Kippur es el día del perdón. Es el día en el cual el Eterno declara que el pueblo ha sido totalmente perdonado, que el pueblo ha sido limpiado. Pero para que esto ocurra era necesario el sacrificio o los sacrificios que se debían ofrecer en Yom Kippur, porque él había establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No se puede perdonar los pecados si no hay derramamiento de sangre. El enfoque principal de Yom Teruah era el arrepentimiento. Hablando de Yom Teruah, de la primera fiesta que se tiene el primero del mes séptimo. Incluso en los días del primer templo, ¿qué se enfatizaba en los días de Yom Teruah? Cuando vemos la historia que nos presenta la Escritura, en los tiempos del primer templo, o sea, cuando Shlomo edifica este templo y se establece todo el servicio sacerdotal, lo que se enfatizaba era el reino de Elohim. Y era Yom Teruah un día de cantos de los Teilín, especialmente de los Teilín que hablan de la realeza. Otro tema importante es el pacto, porque Israel ora para que Elohim recuerde sus promesas hechas a él, los pactos hechos a Israel. O sea, eran los temas que se enfatizaban en ese tiempo. El arrepentimiento, el reino y las promesas hechas por el Eterno a Israel. Era algo bien profundo y hoy nosotros necesitamos ver esta situación. Cuando vemos estos registros, por ejemplo, en el libro de Nehemías, eso está en el Tanaj, Nehemías capítulo 8, veamos cómo registra la palabra este tiempo. Libro de Nehemías, capítulo 8, dice 8.1. Cuando llegó el séptimo mes, bueno, entonces aquí hay un registro de qué hacía el pueblo en ese día. Cuando llegó el séptimo mes, aquí estamos hablando después del regreso del cautiverio. El primer templo ya había sido destruido. Ellos habían ido al cautiverio babilónico 70 años y ahora estaban regresando. Y en este regreso
se encuentran ahora con este séptimo mes. Cuando llegó el séptimo mes, esto es en el año 445, antes de la venida del Mashiach. Cuando llegó el séptimo mes, después que los hijos de Israel se habían asentado en sus pueblos, todo el pueblo se reunió de un solo acuerdo en el lugar abierto frente de la puerta del agua y pidieron a Esdra, el maestro de la Torá, que trajera el rollo de la Torá de Moshe, el cual Adonai le había ordenado a Israel. Esdra el Cohen trajo la Torá ante la asamblea, la cual consistía de hombres, mujeres y todos los niños suficientemente grandes para oír con entendimiento. Esdra era el primer día del séptimo mes. Entonces aquí están en una celebración de Yom Teruah. De frente al lugar abierto, frente a la puerta del agua, él leyó el libro a los hombres, mujeres y a los niños que podían entender desde temprano en la mañana hasta el mediodía, y todo el pueblo escuchó atentamente al rollo de la Torá. Esto era lo que hacían al comienzo, esto era lo que hacían en las fiestas, leer la Torá. Esto lógicamente es lo más importante. Lo más importante es la palabra del Eterno. Y leían toda la Torá. Se dedicaban a la lectura de toda la Torá para el pueblo. Esdra, el maestro de la Torá, se paró en una plataforma de madera, la cual habían hecho para este propósito. Junto a él, a su derecha, estaba Matitiahu, Shema, Ananiá, Uriá, Ilquiyá, Maseyá, mientras que a su izquierda estaban Padayá, Mishael, Malquiyá, Hashún, Hasbanadaj, Sejariyá y Meshulán. Esdra abrió el rollo donde todo el pueblo lo podía ver, porque él era más alto que toda la gente. Cuando lo abrió, todo el pueblo se levantó en pie para escuchar la palabra del Eterno. Esdra bendijo a Adonai, el gran Adonai, y todo el pueblo respondió amén, amén. Mientras levantaban las manos, inclinaban sus cabezas y caían postrados delante de Adonai con sus rostros en tierra. Los Levín, Yeshua, Bani, Serebiyá, Yamin, Akub, Shabtai, Odiyá, Maseyá, Kelita, Azariyá, Yosabad, Hanán y Pelayá explicaron la Torá al pueblo mientras el pueblo permanecía en sus lugares. Ellos leyeron claramente del rollo en la Torá de Adonai, y Esdra enseñaba y los instruía con claridad en el conocimiento de Adonai, y el pueblo entendió la Torá de acuerdo a lo que se estaba leyendo. Nehemías, el Tisrashat, Esdra el Cohen y maestro de la Torá, y los Levín que enseñaban, dijeron a todo el pueblo: hoy es dedicado como Kadosh Adonai su Elohim. No estén tristes, no lloren, porque todo el pueblo estaba llorando cuando oyeron las palabras de la Torá. Entonces el gobernador les dijo a ellos: vayan, coman ricas comidas, beban bebidas dulces y manden porciones a aquellos que no tengan nada, porque hoy se dedican como Kedoshim a nuestro Adón. No desmayen, porque Adonai es su fuerza. De esta forma los Levín causaron al pueblo a estar en silencio. Según dijeron: estén quietos, porque hoy es Kadosh, no estén desanimados. Entonces el pueblo salió a comer, beber, mandar porciones, a estar alegres, porque ellos habían entendido las palabras que habían sido dadas a ellos. En el segundo día de Tisri,
Los jefes de los clanes de los padres de todo el pueblo se reunieron con los Coanim y los Levín delante de Ezra, el maestro de la Torá, para estudiar todas las palabras de la Torá. O sea, siguieron en el estudio de la Torá. Ellos encontraron en la Torá que Adonai había ordenado por medio de Moshe que los hijos de Israel tenían que vivir en Sucot durante la fiesta del séptimo mes. Pero aquí están ahora preparándose de Yom Teruah para Sucot, y que ellos sonarían el shofar en todas sus ciudades y en Jerusalén. Y Esdras dijo: vayan afuera a las montañas y recojan ramas de olivos silvestres, arrayanes, palmas y de otros árboles frondosos para hacer Sucot de acuerdo a lo que estaba escrito. Así que la gente salió, lo trajo, hicieron Sucot para ellos, cada uno sobre el tejado de sus casas, también en los patios, en el patio de la casa de Adonai, en el espacio abierto por la puerta del agua y en el espacio abierto por la puerta de Efraín. La congregación completa de los hijos que habían regresado del cautiverio hizo Sucot y vivieron en los Sucot, pues los hijos de Israel no habían hecho eso desde los días de Yeshua, el hijo de Nun, de Yehoshua. Así que había una gran alegría. Y Esdras leía todos los días, desde el primer día hasta el último día, el rollo de la Torá. Estamos hablando ahora aquí en Sucot. Ellos celebraron la fiesta por 7 días. Entonces en el 8º día hubo una asamblea solemne de acuerdo con el estatuto. En estas porciones se ve cómo ellos celebraban estas festividades, cómo el Eterno las había ordenado, cómo ellos las celebraban. Este mes es el mes de Tisri, es el 7º mes en el calendario del Eterno. Y aquí nos muestra el Eterno cómo se celebró estas festividades. Esta fiesta, en los días de Yeshua, en el tiempo de Yeshua, también fue un evento cuidadosamente diseñado, cuidadosamente preparado para estimular la emuná en el pueblo. El sonido del shofar que sonaba desde el monte del templo, esto inspiraba asombro. Los Kohanim que estaban entrenados en esto habían sido entrenados para tocar el shofar y las trompetas de plata desde su juventud, y ellos pregonaban 3 veces. Sonaban los shófaros, pero también sonaban las trompetas de plata. Esto se consideraba un deber, hacer sonar el shofar, y el sonido de todos estos shofarot y el sonido de las trompetas era para llamar al pueblo al arrepentimiento. Hablando de Yom Teruah, de Rosh Hashanah. Ahora, en Yom Kippur dice Bereshit 9:4 que la vida está en la sangre. Cuando estudiamos las parashot vemos que esto se refiere a Yeshua. La vida está en la sangre de Yeshua. Y esta es una de las verdades fundamentales de la fe hebrea. Estamos hablando de Yom Kippur, estamos hablando del día de la expiación. Y la Torá ya nos enseña que no hay expiación sin derramamiento de sangre. No puede haber expiación, no se puede. Antes de la época del templo, cuando Israel adoraba en el Mishkan, cuando ellos estaban en el tabernáculo todavía por el desierto, ahí el Eterno les proveyó este camino para poder cubrir los pecados de Israel a través de ese sistema de sacrificios. Como vimos en el libro de Levítico, el problema de Israel es que venía de una tierra de idolatría. Israel era una nación idólatra. Ellos habían caído en la misma idolatría de Egipto.
Y vemos en varias ocasiones en el Tanaj que Israel continuamente se apartaba a los ídolos. Incluso en su salida, 50 días después de haber salido de Misraim, ya estaban haciéndose un ídolo. Estaban haciendo ese becerro de oro, mostrando que la idolatría venía con ellos. Esto era algo que estaba en su interior. Y luego vemos que el pueblo de Israel continuamente levantaba altares y levantaba todo árbol frondoso como un altar para sus dioses, donde sacrificaban lo que ellos habían visto en Misraim. Entonces dice que el Eterno, para evitar la idolatría del pueblo y para enseñarles que Él es el único Elohim, aceptó esos sacrificios. Bueno, voy a aceptar esos sacrificios. No se los ofrezcan a esos ídolos, los voy a recibir yo aquí en el Mishkan en ese tiempo. Luego en el templo. Y es a través de los sacrificios y a través del derramamiento de sangre que puede haber perdón. No hay perdón sin derramamiento de sangre. El perdón no viene por la confesión de los pecados. Cuando vemos esto en el libro de Yohanan, ya en el Brit Hadashah, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. O sea, siempre debe estar presente la sangre. Sin sangre no hay remisión. El sacrificio por el pecado es algo importantísimo, es de suma importancia. De lo contrario, la mancha del pecado no habría permitido a Israel continuar la comunión con Elohim. Lo que volvía al pueblo a la comunión con Elohim era el derramamiento de sangre. En Shemot 3:10 está escrito así: Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año, con la sangre de la ofrenda de pecado de la expiación. Él hará expiación por él una vez al año, por todas sus generaciones. Es especialmente Kadosh para Adonai. Entonces Yom Kippur tiene que recordarnos esto. Yom Kippur lo que hace es recordarnos el sacrificio de Yeshua. Yom Kippur tiene que traernos al sacrificio de Yeshua. Por eso estudiamos en las Parashot que Pesach está íntimamente relacionado con el sacrificio. En las fiestas del comienzo de año, en las fiestas de primavera, que muestran la primera venida del Mashiach, ¿a qué vino Él? Él vino a efectuar la redención, a derramar su sangre para poder hacer que Israel primeramente recibiera esta capará, recibiera el perdón de sus pecados. Luego en Yom Kippur es la segunda venida del Mashiach. El Cohen entraba al lugar santísimo con sangre, hacía el servicio y luego salía. De la misma manera Yeshua, Él vino la primera vez para efectuar la redención y Él volverá la segunda vez. Yom Teruah es la festividad que anuncia la segunda venida del Mashiach. Y Yom Kippur es el día de la expiación, es el día donde hacemos memoria de esta expiación. Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año con la sangre de la ofrenda. O sea, no se puede hacer expiación sin sangre. No hay cómo hacer expiación sin sangre. Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año con la sangre de la ofrenda de pecado de la expiación. Él hará expiación por él una vez al año por todas sus generaciones. Es especialmente Kadosh para Adonai. El primer siglo vemos los ministerios en el templo. En ese primer siglo estamos hablando de ese templo de Herodes. Y en el primer siglo los ministerios ahí en el templo de Herodes eran muy superiores en complejidad
a los rituales descritos en las escrituras hebreas, lo que la Torá nos dice. Habían una cantidad de cosas que se habían añadido y habían agregado tantos mandamientos que se estaba quebrantando la Torá. Y Yeshua hablaba claramente de eso, como dice Mateo capítulo 23, cuando él dice: si les dicen que Moshe dijo, háganlo, pero si es lo que ellos dicen, no lo hagan, porque ellos dicen y no hacen. Y eso estaba hablando que había tanto mandamiento que se había creado que prácticamente eso estaba ensombreciendo la Torá. La gente no podía ver lo que era un mandamiento de la Torá, porque las tradiciones humanas habían sido tantas que se quebrantaba la Torá por los mandamientos de los hombres. Entonces esto se había vuelto algo complejo y Yeshua estaba justamente ahí aclarando lo que era la Torá y aclarando lo que eran las tradiciones de los hombres. La verdad fundamental que la Escritura ha establecido, la verdad fundamental que el Eterno ha establecido en su Torá no ha cambiado. No cambia porque es lo que Él estableció, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay Yom Kippur. Sin derramamiento de sangre no hay capará. Es por la sangre que hay este perdón. Hoy sigue siendo lo mismo, esto no ha cambiado. Solo podemos recibir el perdón a través del derramamiento sacrificial de sangre inocente. Solo se puede recibir el perdón a través de la sangre derramada. En el tiempo de Yeshua, después de una minuciosa y larga preparación, unos días antes de Yom Kippur, el Cohen Gadol, él realizaba un sacrificio y entraba en el lugar santísimo, ahí en el templo, en Yom Kippur, tal como lo habían hecho los Kohanim antes. En el tiempo de Yeshua esto se daba. En el tiempo que Yeshua estaba en su ministerio, se dieron varias ocasiones en que en Yom Kippur el sumo sacerdote hacía su trabajo. Él realizaba un sacrificio, él entraba en el lugar santísimo para Yom Kippur una vez al año y luego salía para declarar el perdón del pueblo. Después de la destrucción del templo en el año 70, ahí las cosas se complicaron. El judaísmo enfrentó una crisis que lo obligó a reconstruirse literalmente. No había templo, no había manera de ofrecer sacrificios. Los Kohanim no podían ofrecer el sacrificio porque se había establecido era que el sacrificio debía hacerse en el templo. Y el templo ahora no estaba. Y el templo ahora estaba destruido. Y ya no había altar, ya no había Kohanim. El templo era el centro del judaísmo, pero ahora ya no estaba. Es ahí que el judaísmo se obliga a reconstruirse literalmente. O sea, formarse como una religión, buscando de alguna manera sobrevivir. ¿Por qué? Porque se había establecido que el precio del perdón es un sacrificio. El precio del perdón es la sangre derramada de un sacrificio inocente. Ahora, ese sacrificio ya no podía ofrecerse, no había templo. ¿Cómo obtener el perdón? ¿Cómo obtener el perdón? Es ahí donde el judaísmo comienza a hablar del arrepentimiento, de la oración, de las obras de misericordia, como un sustituto del sacrificio. Arrepentimiento, oración y obras de misericordia. Ellos con esto han reemplazado
el sacrificio. Pero nosotros entendemos que esta sustitución no es equivalente. Nada puede igualarse al sacrificio de Yeshua. No importa cuánto arrepentimiento haga el pueblo, no importa cuánta oración o cuántas oraciones o cuántas obras de misericordia, nunca se podrá sustituir el sacrificio de Yeshua, por lo que se ha establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces Yom Kippur es eso. Yom Kippur es un tiempo en que el Eterno nos trae para reevaluar el sacrificio de Yeshua, para considerar el alto precio que Yeshua pagó por nosotros, que no hay cómo quitar ese sacrificio de en medio. Nadie en esta tierra puede poner algo más por encima del sacrificio de Yeshua. Por encima del sacrificio de Yeshua no está ni el arrepentimiento, ni la oración, ni las obras de misericordia. Es el sacrificio de Yeshua, es el derramamiento de su sangre, lo que trae de verdad la realidad de Yom Kippur, la realidad de la capará, la realidad de la remisión, de la remoción de los pecados. Es la sangre de Yeshua la que trae esa realidad en Yom Kippur, la limpieza, el perdón. Es el sacrificio de Yeshua el que hace que nuestro Elohim nos declare puros, nos declare kadosh. Podemos estar todo el día haciendo oraciones y arrepintiéndonos y haciendo obras de misericordia ese día. Pero si nosotros no vemos que Yom Kippur se sella solamente por medio de un sacrificio. Hoy el pueblo yehudí no puede ofrecer sacrificios. No está el templo en pie. Y así el templo estuviera en pie, hay un sacrificio para todos, que es el sacrificio de Yeshua. Hoy están diciendo, ya encontramos la vaca roja, pero ¿sabe que dicen que esa vaca roja es clonada? Que esa vaca roja no es de las que el Eterno había ordenado en la Torá, que Él mismo proveía la vaca roja antiguamente para la limpieza y la purificación de Israel. Hoy están afanados porque de alguna manera tiene que haber una vaca roja, pero sin tacha alguna. Pero hoy aún algunos rabinos están diciendo, sí, pero esa vaca que está diciendo Israel no es original, es una vaca clonada. Hoy se puede clonar todo y sacarla roja. Mis hermanos, el sacrificio de Yeshua no se puede reemplazar. El sacrificio de Yeshua es irreemplazable. Y a esto es que el Eterno nos lleva en Yom Kippur. Él estableció que en Yom Kippur debía haber un sacrificio de sangre. Que Yom Kippur, que era el momento en que el Cohen Gadol entraba en este ambiente, él hacía un sacrificio. Bueno, se hacían dos sacrificios en Yom Kippur, que era un sacrificio por Adonai y otro por Azazel. Eso lo explicamos ya en el año pasado. Los audios están ya para que los vuelvan a escuchar, pero ahí había dos sacrificios, uno por el Eterno y otro por Azazel. Se echaban suertes sobre estos sacrificios para que uno fuera Adonai y el otro Azazel. ¿Por qué? Porque él ha establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Yom Kippur es el día en que el Eterno sella este pacto que él ha hecho por medio de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin el sacrificio de Yeshua no hay perdón. Sin el sacrificio de Yeshua no hay expiación. Sin el sacrificio de Yeshua no hay Yom Kippur. Yom Kippur se centra en él. Las escrituras no nos dicen que Yeshua celebró Rosh Hashanah. Pero cuando nosotros leemos la Bet Zorah, nos muestran que el templo no era ajeno a él. Y Yeshua estaba íntimamente relacionado con el templo. Él enseñó en el templo, él adoró allí en el templo. De hecho, aunque sus oyentes malinterpretaron el significado de sus palabras, él proclamó que su propio cuerpo era el templo. El templo es el lugar de adoración.
el templo es el lugar que el Eterno estableció para la adoración de Israel. Que las principales fiestas que el Eterno estableció como fiestas de peregrinaje, que son Pesach, Shavuot y Sukkot, que en estas fiestas de peregrinaje todo el pueblo, todos los varones tendrían que ir al templo. Y ahora Yeshua está proclamando que su cuerpo es el templo, como él ve y como él nos dice en Yohanan capítulo 2. Así que los judeanos le confrontaron y le dijeron: demuéstranos que tiene autoridad para hacer estas cosas. Recuerde que los judeanos eran esas élites corruptas de Judea. No se habla de los judíos, sino de las élites corruptas. Demuéstranos que tiene autoridad para hacer estas cosas. Y Yeshua le respondió: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Los Yehudí dijeron: tomó 46 años para reconstruir este Beit Hamikdash, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el templo del que él hablaba era su propio cuerpo. El templo es el lugar central de adoración del pueblo yehudí. Y Yeshua le está diciendo: ahora yo soy ese lugar de adoración. Yo soy este templo. Yo soy el templo. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ellos le están diciendo: muéstranos que tú tienes autoridad. Y el verso 21, pero el templo del que él hablaba era su propio cuerpo. Entonces el verdadero lugar de adoración es su propio cuerpo. Es el mismo. Por eso él tuvo que sacrificarse para poder derramar su sangre y hacer capará. Por lo tanto, cuando él fue resucitado de entre los muertos, sus talmidín recordaron que él había dicho esto y afirmaron su absoluta confianza en el Tanaj y en la palabra que Yeshua había hablado. Es probable que estas palabras Yeshua las estaba hablando en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur es donde se ratificaba este hecho, que el Cohen Gadol entraba en el templo para ofrecer sacrificio por el pueblo, para la expiación. Era el día de la expiación. No era solo un día para hacer oraciones, era un día de sacrificios. Era un día donde el Cohen Gadol estaba ofreciendo sacrificios por el pueblo. Había mucho derramamiento de sangre por el pueblo. El pueblo solo se paraba a esperar. El pueblo estaba ahí de pie esperando que el Eterno aceptara todos esos sacrificios. Era en Yom Kippur donde el Cohen ponía una cinta roja en los cuernos del sacrificio. Y cuando nuestro Padre perdonaba, esas cintas rojas se convertían en blancas. Y eso era una buena noticia para el pueblo. Ahora Yeshua está estableciendo aquí un paralelismo entre el templo y él mismo. Y es solo una de las formas en que Yeshua señaló su ministerio de redención y reconciliación con nosotros. Cuando nosotros vemos Yohanan capítulo 17, donde habla de la oración del Cohen Gadol, Yohanan capítulo 17 es la oración de Yeshua, el Cohen Gadol por excelencia. Una gran oración, una inmensa oración. Cuando Yeshua ora por sí mismo, él ora por su familia terrenal de discípulos y ora por todos los que creen en él en su tiempo y en el futuro. Mientras él se prepara para ser sacrificado, él trazó este paralelismo con esta oración que hacía el Cohen Gadol en Levítico 16, cuando él servía en el lugar santísimo. Esto no es nuevo, es que desde el libro de Bereshit, desde el libro de Génesis, Elohim siempre ha provisto los medios por los cuales nuestros pecados pueden ser perdonados y nuestra relación con él restaurada.
Y el sistema de sacrificios jugó un papel importantísimo en la preparación para la venida del Mesías, los sacrificios en el templo. Y ahora la voluntad de nuestro Padre no ha cambiado. La voluntad es que seamos redimidos a través de la fe en su sacrificio, a través de la emuná en su sangre. Eso es lo que hacemos en Yom Kippur. Fortalecemos nuestra emuná en el único sacrificio por nuestros pecados. Es ahí donde reconfirmamos nuestra emuná en este sacrificio hecho una vez y para siempre. Como está registrado en el libro de Hebreos 10:10. Hebreos capítulo 10 dice así: porque por esta voluntad, ¿cuál es la voluntad del Eterno? Por esta su voluntad, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que nosotros seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una sola vez. Porque cada Cohen Gadol que se paraba y ministraba todos los días, ofrecía los mismos sacrificios que nunca fueron capaces de limpiar los pecados. Pero este Cohen Gadol, Yeshua, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se estableció como la diestra de Elohim para siempre. Esta es la voluntad, porque esta es su voluntad. Somos santificados, somos apartados, somos perdonados, somos limpiados, somos redimidos por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una sola vez y para siempre. Este Cohen Gadol Yeshua ofreció un solo sacrificio por los pecados y se estableció como la diestra de Elohim para siempre. Amén, aleluya, Padre, bendito eres tú. Se aproxima, Padre, Yom Kippur, se aproxima el día de la expiación. El día en que tú quieres traer una revelación profunda de que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre no hay perdón, sin derramamiento de sangre no hay capará, sin derramamiento de sangre no hay verdadero Yom Kippur. Yeshua, pone en alto, queremos poner en alto, Yeshua, la bandera de tu sacrificio, la bandera del derramamiento de tu sangre. Queremos poner en alto esta verdad, porque por su voluntad, Padre, porque esta es su voluntad, somos santificados únicamente por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Yeshua, es que tú te entregaste, tú viniste, tú te encarnaste, viniste a esta tierra para pagar un precio por nuestros pecados, para liberarnos, Yeshua, para santificarnos, para perdonarnos, para salvarnos. Esta es la voluntad. Esta es la voluntad de nuestro Padre para Yom Kippur. Esta es la voluntad siempre. Es que somos santificados solo por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una sola vez. Tú eres nuestro Cohen Gadol, Yeshua. Tú te ofreciste como un solo sacrificio por los pecados nuestros de Israel, de cada persona que viene a ti. Y te has establecido como la diestra de Elohim para siempre. En ti está el poder, en ti está la autoridad de perdonar, en ti está la autoridad de sanar. Yeshua, nos volvemos a ti. Ayúdanos a ver lo valiosa que es tu sangre, lo valioso que es tu sacrificio. Yeshua, que este Yom Kippur podamos ponerte en alto, Yeshua, para todas las naciones, para Israel, para casa de Yehudá, para cada familia, Yeshua, que ha sido traída a esta restauración. Bendito eres tú, Padre, por revelarnos tu voluntad, por la manera en que tú nos santificas, por la única ofrenda que es el cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez y para siempre. Amén, aleluya.
Amén, aleluya. Sí, gracias, Padre, por tu sangre. Yeshua, tu sangre preciosa, ese único sacrificio vivo, real y eterno que puede limpiarnos de toda culpa, Padre. Gracias, revélanos cada día más tu sangre, don Yeshua, por favor. Bendito seas tú, eterno, bendito tu nombre, por tu grandeza, por tu amor, por tu sangre eterna, Yeshua, derramada en el madero a favor de los muchos, Adón Yeshua. Bendito seas tú, Padre, bendito tu nombre. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. בין שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עלינו.